Ok, hola pachamistas y fermentistas. Hoy día tenemos el gran honor de hablar con la doctora Roxana Gabriela Conti de Buenos Aires, Argentina. Ella es médica y hoy día vamos a hablar de varios temas muy importantes, extremadamente importantes, entre ellos la lactancia materna y su rol en la formación y desarrollo del microbioma del bebé y cómo eso afecta la salud de la persona durante toda su vida. Así que estoy muy interesada porque es un tema que me interesa mucho. Les cuento también que la doctora Roxana es médica pediatra y neonatóloga residida en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es la jefa de Unidad de Promoción y Protección de la Salud del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. Su CV es increíble, es muy largo, así que en un ratito te voy a dar espacio para que nos cuentes mucho más sobre tu vida profesional. Y también les quiero compartir que además de ser una médica estupenda, es mamá de dos hijas de 21 años y de 23 años. Ellas dos fueron amamantadas durante 2 años, más de 2 años cada una, y la familia vive en la ciudad de Buenos Aires con dos gatitos y también tiene un huerto. La doctora llega al trabajo todos los días en bici, así que también es pachamamista. Y voy a terminar esta introducción con sus propias palabras, porque son muy bonitas. Dice la doctora: sueño y trabajo cada día entendiendo a la lactancia materna como soberanía alimentaria fundamental para lograr la salud de los pueblos y para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y estamos muy agradecidos por toda tu sabiduría, todo tu conocimiento que hoy día nos vas a compartir. Y bueno, que nos cuentes mucho más sobre tu vida y todo este tema de la lactancia. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Catita, por esta oportunidad de llegar, bueno, a tanta hermosa gente de de este continente que te sigue, al igual que yo, y realmente que aprendemos tanto en esta comunidad, porque en realidad, bueno, yo decirte que aprendo mucho de todo lo que vos compartís, pero también de todo lo que las demás personas comparten, y eso realmente es muy, muy rico y muy lindo, se siente una energía muy linda que entre todos vamos compartiendo los conocimientos, ¿no es cierto? Y bueno, como vos decías, sí, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, soy médica pediatra y neonatóloga, me dedico a la lactancia materna, bueno, desde hace muchos años, ya desde que estudiaba medicina, tuve interés, bueno, por los temas obviamente que tienen que ver con la promoción de la salud, y poder llegar a toda la comunidad con la promoción de prácticas saludables. Pero bueno, fue ya cuando estaba esperando a mi primera hija, que llegó de alguna manera el interés por la lactancia materna. Eh, Realmente eso a mí me cambió absolutamente la vida, porque eso marcó luego mi camino profesional. Digamos, no solo como mamá, sino que ya durante el embarazo de mi primera hija, por una sucesión de casualidades, comencé a leer información acerca de lo vital de la lactancia, y bueno, y a partir de allí, ya luego, ya con mis hijas, puse en práctica esos conocimientos, me acerqué a la Sociedad Argentina de Pediatría, donde, bueno, fui ya como pediatra tomando cursos y, bueno, me fui interiorizando en el tema, y ya después me dediqué de forma, digamos, profesional a atender mamás y poder ayudarlas también a otras mamás desde la pediatría y desde los conocimientos en lactancia, que ellas pudieran tener una lactancia exitosa, una lactancia feliz, porque creo que de eso se trata, ¿no? Digamos, todas las mujeres venimos al mundo preparadas para amamantar. Somos mamíferos, somos mamíferas, así que no existe la posibilidad de que una mujer no pueda amamantar. Podrá tener alguna dificultad en ese punto, requerirá el apoyo, no solo de su red comunitaria y de su familia, sino también el apoyo profesional en muchos casos, pero siempre estamos, digamos,
tenemos la posibilidad de amamantar. Y esto es algo muy importante porque muchas veces es un mito, donde muchas mamás refieren o llegan al consultorio o al sistema de salud diciendo yo no puedo, o mi leche no alcanza, o mi leche no es suficiente, y eso es algo que los profesionales tenemos que poder llegar con información adecuada, porque eso no es así. Si eso fuera así, la humanidad no existiría, porque las mamás de hace muchísimos años, digamos de la época antigua, las mujeres que estaban en la época prehistórica, digamos, no conocían de relojes, no conocían de leches artificiales, y la única forma que tenían era alimentar a sus propios hijos con su propio pecho. Entonces, no existe la posibilidad de que una mujer no pueda amamantar a su hijo o a su hija, solo que a veces se requiere ayuda. Y bueno, digamos, esa es un poco la esencia, ¿no es cierto?, de primero dar información adecuada y también brindar a las mamás el apoyo necesario para que puedan salir adelante con su lactancia, y también llegar a las mujeres y a las familias con un lenguaje, digamos, para poder transmitir con sencillez la vital importancia que tiene la lactancia, porque no es solamente que la lactancia es buena porque es buena para la salud. Algo que muchas veces las mujeres no saben es que la lactancia es buena para la salud materna. Hay enormes beneficios en la salud de la madre, como por ejemplo de todo lo que está relacionado con volver al peso previo a su embarazo, disminuir los problemas de osteoporosis porque mejora todo lo que es el metabolismo osteocálcico, o sea que una mujer que amamanta, lejos de, como muchas veces escuchamos los médicos, el mito de que se va a descalcificar, todo lo contrario, es una mamá que amamanta va a poder tener huesos más fuertes y un mejor metabolismo osteocálcico y menos riesgo de osteoporosis en el futuro, en su vida ya adulta o en la tercera edad. Por otro lado, también todo lo que es el metabolismo, digamos, y las enfermedades cardiovasculares se disminuyen en las madres que amamantan, hay menor riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad metabólica, de hipertensión, de obesidad en la mujer que amamanta, hay menor riesgo de determinados cánceres, como el cáncer, algunos tipos de cáncer de mama y cáncer de ovario. Es decir, que la mujer que amamanta tiene enormes beneficios para su salud. Y bueno, por supuesto los beneficios para el bebé, por todos conocidos, respecto a todo lo que significa la salud en la edad pediátrica, la salud del niño pequeño, de la niña recién nacida, pero también durante la vida pediátrica. Y lo que conocemos hoy, a la luz de de últimas investigaciones, es que hay un enorme impacto de la lactancia a largo plazo en la vida adulta. Los bebés que reciben leche humana, ya sea directamente desde el amamantamiento, o un bebé prematuro que recibe leche humana, digamos, estando internado, aunque no lo pueda recibir directamente del pecho de su mamá, tiene enormes beneficios en su vida adulta con respecto a la disminución de las enfermedades crónicas del adulto. Enfermedades no transmisibles del adulto, que son la diabetes tipo 2, que hoy es un verdadero flagelo de la humanidad, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, enfermedades metabólicas. Entonces, los bebés que reciben lactancia tienen una protección a lo largo de su vida, con la posibilidad de disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades siendo adultos. O sea que es de tan enorme impacto la lactancia materna que yo creo que todo lo que hagamos como sociedad, como personal de salud, o desde cada uno desde su lugar, poder apoyar la lactancia es realmente vital, porque podemos tener generaciones actuales y futuras mucho más sanas si apoyamos la lactancia. Así que realmente es... Sí, es algo muy importante, es algo muy bello, son millones de años de evolución que nos ha, o sea, es una ciencia, es un líquido, es un oro, es líquido oro, Sí.
Es algo muy bello. Te cuento Sí. algo muy interesante. El otro día me fui a la casa de una amiga para cenar. Ella es una persona muy bella. Ella es más joven que yo. Creo que tiene 28 años. Y ella, cuando ahora tiene dos hijos, cuando estaba amamantando el primer hijo, recibió ella la noticia que tenía cáncer de mamá. Así que tuvo que parar de amamantar. Y ella dijo que la noticia de no poder amamantar fue más duro para ella que la noticia del cáncer, porque fue muy duro y ahora está muy bien, ha sanado su cuerpo, está muy bien, pero no ha podido amamantar la segunda hija, por haber tenido cáncer, ¿no? Entonces, el otro día estuvimos hablando, ella me dijo que fue un poco más difícil para ella conectarse con la segunda porque no tuvieron no tienen todavía el encuentro tan íntimo de la lactancia. Pero también hablamos de que ella ha decidido usar, acá en Estados Unidos se llaman bancos de leche de mamá. Sí, sí. Entonces, su hija recibe leche de muchas mujeres. Ujú. Y, y estuvimos hablando de que eso es algo bastante ancestral, porque yo creo que en tribus más cazadores, recolectores, no es solo la mamá que da leche, a veces si la bebé o el bebé está llorando, puede ser la tía o la vecina que le da leche. O sea, eso también es algo muy interesante que ancestralmente la crianza de los hijos y darles leche también fue algo de la comunidad. Ujú. Sí, así es. Con respecto al concepto que mencionás de los bancos de leches, por supuesto muy interesante. Nosotros en Argentina tenemos 6 bancos de leche. Recientemente se creó un banco en la Patagonia, y hay, bueno, 6 funcionando en este momento en el país, y realmente es motivo de gran orgullo para toda la comunidad y obviamente para las personas que trabajamos en lactancia materna, porque detrás de eso hay muchísimo trabajo para poder lograrlo, Claro. y es, digamos, primero, para que haya un banco de leche tiene que haber bebés que estén amamantándose, porque tiene que haber mamás que donen leche, con lo cual el fin principal, el objetivo principal de un banco de leche es justamente promover la lactancia materna, y luego que haya leche disponible, en principio, para los bebés prematuros, para los bebés que más lo necesitan y cuyas mamás por algún motivo pierden la lactancia o no pueden sostener la lactancia. Pero la idea de los bancos de leche, los objetivos, por supuesto, son llegar a otros bebés que también lo requieran, que vos mencionás, de una mamá que por un motivo médico no puede amamantar, una mamá que está a lo mejor en una situación en terapia intensiva, o una mamá que por algún motivo no pueda amamantar a su bebé. De todas formas, digamos, es importante llevar a la sociedad el concepto de que cuando las leches se reciben, los bancos de leche, se hace todo un estudio para saber que esté apta para poder ser pasteurizada, porque en los bancos de leche la leche no se le brinda cruda a los bebés, sino que de las mamás que se recibe se hace un pool, y esa leche se estudia y se pasteuriza, recibe un proceso digamos, de temperatura, de pasteurización, que elimina y la hace segura, porque elimina toda posibilidad de que microorganismos nocivos que se pueden transmitir a través de la leche humana, al igual que las leches, digamos, industrializadas, ¿no es cierto? Hay que eliminar elementos microbiológicos que se puedan potencialmente transmitir a través de la leche humana. Por eso, esto que vos mencionás, por supuesto que en épocas antiguas y ancestralmente, el hecho y no hace tanto tiempo, porque 1 o 2 generaciones atrás, por lo menos aquí sé que, bueno, en Latinoamérica en general, digamos, la posibilidad de amamantar a un bebé que no sea el propio hijo. Pero desde la salud
pública, digamos, lo que tenemos que dejar claro para que las mamás tengan este concepto claro, las familias conozcan esto, no deberíamos promover el hecho de que una mujer amamante un hijo que no es el hijo propio, por esta posibilidad de transmitir una enfermedad, una infección a un bebé que no es su propio hijo. Entonces es un tema también que tenemos que llevar, ¿no es cierto?, a la comunidad, ¿no es cierto?, esta información. Entonces, como médica, yo lo que promuevo siempre es la lactancia es con el propio hijo, salvo que sea la leche de banco, que es una leche de pool, que es una indicación médica, por lo menos en mi país es una indicación médica, la indicación de la leche de banco, y es una leche que es segura porque está estudiada y está pasteurizada. Ujú. Sí, tiene sentido. O sea, no podemos sacar técnicas o prácticas ancestrales y aplicarlas a la vida moderna siempre. Claro, Es un claro. concepto interesante, ¿no? Que Sí, esta idea de criar el hijo en comunidad. en comunidad, claro. Y este es un tema muy grande y aparte. Pero antes hablabas un poco sobre los beneficios de la leche, o sea, de la lactancia, y los beneficios los podemos observar y disfrutar durante toda la vida. Así que, ¿cuáles son, o sea, cuáles son los componentes o por qué la leche materna es tan poderosa como superalimento para el bebé y para toda su vida? O sea, ¿cuáles son los componentes tan poderosos de la leche materna? Bien, bueno, la leche humana es como vos decías antes, es oro en polvo, ¿no? Es un alimento superior, un alimento que es todo lo que el bebé requiere para desarrollarse saludablemente. Y tiene, bueno, muchos componentes que la hacen única, que la hacen específica para la especie. En este caso es la leche humana, pero cada mamífero va a producir leche específica para su especie. Eh, la leche humana tiene enorme riqueza de proteínas, de oligosacáridos, de hidratos de carbono, que son específicos y que cumplen una función fundamental en el neurodesarrollo, en el desarrollo posterior de ese individuo, y también tiene bacterias, una gran cantidad de bacterias que hasta hace poco tiempo no sabíamos que estaban, pensábamos que la leche humana era estéril, de la misma manera que se creía que era estéril el líquido amniótico, y hoy sabemos que un bebé dentro del útero está rodeado de determinadas bacterias que allí están y cumplen una función, de la misma manera que luego pasan a través del canal de parto y también van a brindarle, digamos, una protección en la vida extrauterina. Entonces, volviendo a la leche humana, estas bacterias son bacterias benéficas, bacterias que van a pasar directamente al intestino del bebé y que van a colonizar su intestino y van a ofrecerle una microbiota saludable, o sea, un conjunto de microorganismos saludables para colonizar un intestino que luego va a hacer que ese individuo sea sano. Eh, por otro lado, también tenemos la presencia de células. La leche humana tiene una gran celularidad, no es un elemento inerte. Si pusiéramos una gota de leche humana debajo de un microscopio electrónico, veríamos una enorme cantidad de bacterias y de células, y esas células cumplen funciones. Por ejemplo, los macrófagos son células que trabajan en la inmunidad, que presentes luego en el intestino del bebé van a participar de las defensas dentro de su intestino. Entonces, ese bebé que está dentro del ambiente uterino, con una flora que lo envuelve saludable, de una mamá que se ha alimentado adecuadamente, que también tiene un intestino saludable, y que ella luego puede, a través del canal de parto, transferirle bacterias saprófitas, bacterias benéficas a su bebé, y que luego del nacimiento ese bebé se encuentra en un ambiente
que como parte del ambiente, la alimentación, ¿no es cierto?, es la leche humana, vamos a estar frente a una situación de salud con una microbiota saludable. La microbiota, para que se comprenda, es el conjunto de elementos, ¿no? De elementos bacterianos, de microorganismos que conforman, que hacen un ecosistema, y el microbioma es el conjunto de esos elementos más los genes de esas bacterias, por ejemplo. Entonces, todo eso conforma un enorme, podríamos decir, un superorganismo junto con el ser humano, o sea, somos nosotros con nuestras células, más las bacterias que tapizan nuestra piel y nuestras mucosas, más sus genes, o sea que somos todo uno, un superorganismo. Nuestros genes más los genes de nuestras bacterias. Y lo que es interesante es que los genes de nuestras bacterias son muchísimos millones más que nuestros propios genes, con lo cual alguna función importante cumplen. Entonces, entender todo esto del microbioma es realmente algo que, bueno, está en unos años esta parte es como una explosión de conocimiento, y en este espacio, digamos, de lo que es esta parte de la vida, que es la concepción, el nacimiento y el amamantamiento, aproximadamente esos famosos 1000 días, es mucho más, porque el desarrollo de un bebé, su neurodesarrollo, digamos, dura crucial, dura mucho más tiempo, el desarrollo neurológico, pero podemos englobar dentro de estos 1000 días como ese momento, esa ventana de oro, podríamos decir, donde podemos hacer un montón de acciones para la salud de ese individuo en el futuro, ya sea actuar en el momento preconcepcional con una dieta adecuada de esa mujer, luego durante su embarazo, que esa mamá reciba una dieta adecuada. A partir de allí el bebé va a estar en un ambiente con un microbioma saludable, el parto y los 2 años luego del nacimiento, que es el tiempo que se estima un bebé debería ser amamantado idealmente, ¿no es cierto? Que es lo que la Organización Mundial de la Salud, por otro lado, recomienda. Entonces, con toda esa situación, tendríamos individuos y personas más saludables. Un poco este concepto. Oh, son muchas cosas, son muchas cosas muy interesantes. Primero, o sea, entonces, si el útero, o sea, el útero no es totalmente estéril, pero podríamos decir, sería correcto decir que el primer contacto con mucha bacteria no es dentro del útero, sino cuando parimos, ¿no? Cuando nuestra mamá nos pare, o sea, por el tracto vaginal, ¿se dice? Así es, así es. Esa es la primera, y la segunda sería cuando vamos a la tetita, no sé cómo se dice, de la mamá, o sea, sí, con la leche, ¿no? Eso es entonces, exactamente. ok, Sí. porque eso es un poco polémico, no sé, el útero no es estéril, pero tampoco es una fuente de mucha bacteria, ¿o sí? No sé. No, esto son, digamos, a partir de estudios que hoy tenemos tecnologías, o sea, están dentro del ámbito, podemos decir, de la investigación, porque hoy hay tecnología que permite saber que el líquido amniótico no es totalmente estéril, pero como vos muy bien marcás, es el momento del pasaje por el canal vaginal y luego el primer contacto piel a piel, que eso quería, digamos, subrayarlo, porque es de vital importancia que el bebé al nacer, estamos hablando de un parto natural y de una mamá que está sana y de un bebé que está sano, inmediatamente luego de nacer, el bebé puesto en contacto en la piel de su madre, sobre el abdomen de su madre, que ese bebé va a poder alcanzar el pecho materno y prenderse al pecho, o a la teta, como decimos en mi país. Yeah. Entonces, ese primer contacto piel a piel coloniza al bebé de las bacterias saludables de su mamá, de esos estafilococos y otras bacterias saprófitas de la piel, que son sanas y que van a otorgarle al bebé una primera colonización con las bacterias saludables. Y luego toda la
carga bacteriana que va a pasar a través de la leche humana. Entonces es un todo, ¿no es cierto? Un conjunto, ya sea el pasaje por el canal de parto, el contacto con la piel de su madre y luego la lactancia materna. Y en el caso, por ejemplo, de las maternidades, un bebé que idealmente pasa por todas esas situaciones no va a tener la posibilidad de ser colonizado por la flora de un hospital. Entonces, obviamente, va a ser un individuo más saludable. Y luego, posteriormente, con la lactancia, ¿no es cierto? Ujú. Por otro lado, hoy por hoy también me gustaría marcarlo, ¿no? Tenemos una enorme invasión de operaciones cesáreas, Ujú. que por supuesto cuando están indicadas pueden salvar la vida de la madre y de su hijo o hija, pero tenemos un desmedido número de operaciones cesáreas que hacen que los bebés no pasen por el canal de parto, con Ujú. lo cual se pierden de esa enorme ventaja de estar colonizados por esas bacterias de los lactobacillus, por ejemplo, presentes en el canal vaginal, Ujú. que no van a estar entonces colonizando el intestino de ese bebé luego. Por otro lado, el nacer por cesárea, y estos son estudios de hace no muchos años atrás, eh, marcan de alguna manera un cambio lo que se llama, es un cambio epigenético. O sea, nosotros tenemos un genoma que hace que al expresarse ese genoma, el individuo tiene determinadas características. Ujú. Sin cambiar el genoma, el ambiente puede generar algunos cambios que no son estructurales, pero sí en la expresión posterior. Eso es un cambio epigenético, es decir, el ambiente modifica la información genómica. Y hay estudios que muestran que el hecho de nacer por cesárea hace una metilación, un cambio químico dentro del ADN. Entonces, el ADN sigue siendo el mismo, la carga genética de ese bebé va a ser la misma, pero la expresión del ambiente, es decir, el hecho de haber nacido por una operación cesárea, va a producir un cambio en los genes de ese bebé, con una metilación que en realidad no sabemos hasta qué punto eso luego se va a expresar en la vida de ese individuo. Con lo cual, no es digamos, no debería ser algo tan ligero la situación de elegir una cesárea, salvo que esté médicamente indicada por una razón absolutamente importante, ¿no? Por eso es que hay que evitar las cesáreas innecesarias, aquellas que no son realmente necesarias. Sí, eso es, wow, es muy loco porque los bebés nacen con las bacterias, con un perfil, una composición microbiana que parece a la composición microbiana del hospital y los hospitales tienen microbiomas enfermos porque los hospitales son lugares donde usan muchos químicos para limpiar. Yo creo que los químicos más todos los patógenos que vienen, que llegan con los pacientes en el hospital, hacen que sea una composición microbiana no tan ideal. O sea, entonces yo, si algún día tengo un bebé, me gustaría mucho parir en casa, si puedo, como dices tú. O sea, siempre, no estoy diciendo que las mamás que no pueden parir en casa o las mamás que tienen cesáreas, ellas tienen que tomar las mejores decisiones para ellas y para sus bebés. Pero creo que lo ideal es como retomar un poco del el control como mujeres en comunidad, sobre este acto de parir. Es muy importante. Sí, es un terreno muy interesante, digamos, a nivel de la salud pública. A mí lo que me gustaría marcar es que debemos trabajar por el parto respetado, ¿no es cierto? Un parto institucional respetado, es decir, un parto también llamado humanizado, donde la madre, digamos, teniendo su parto en el hospital, pueda ser respetada la situación de estar acompañada, con quien ella desee, que su hijo o hija pueda ser puesto inmediatamente en contacto con ella, que reciba el apoyo necesario para lograr la prendida y la puesta al pecho durante la primera hora de vida. Eso obviamente va a tener un enorme impacto, ¿no es cierto?, posterior. Sí. No sé cómo es en Argentina. Aquí en Estados Unidos, digamos,
todo lo natural está cada vez más popular, así que Sí. ahora hay hospitales, porque también son negocios, hay hospitales que como hacen como el marketing, como si estuvieran dispuestos a ayudarle a la mujer a tener un parto más natural, pero tengo amigas que dicen que a veces el personal del hospital no siempre está acostumbrado a atender mujeres en ese tipo de parto natural, así que reaccionan muy rápidamente y Ujú. dicen, ay, te llevamos a cesárea. Entonces hay, no siempre, o sea, creo que estamos hablando de elevar el nivel de conciencia para las mamás, también en los hospitales, estamos hablando de trabajar en equipo, de tener una médica, un médico en el que confíes mucho, o sea, son temas muy grandes y importantes porque es muy importante. Sí, absolutamente, y tienen un enorme impacto en el futuro de esa persona, ¿no es cierto? Realmente el impacto es aún hasta, podríamos decir, incalculable, porque hay cosas que aún no sabemos qué va a pasar con toda esta enorme cantidad de niñas y niños que han nacido por cesáreas en los últimos años. Eh, por supuesto que luego con la lactancia y con una vida, digamos, una alimentación saludable en el resto de la vida, estamos diciendo, por lo menos yo no creo que sea absolutamente irreversible poder tener la posibilidad de ser un individuo sano. Pero por supuesto que la forma en que nacemos, estoy absolutamente convencida, puede, y luego el apoyo, ¿no es cierto? Y la lactancia, estoy absolutamente convencida que de alguna manera puede cambiar el mundo, ¿no? Desde muchos aspectos, porque no es solamente esto que hablamos de la nutrición saludable, sino a nivel global, a nivel planeta, porque todo lo que tiene que ver con la contaminación producida por, en fin, desechos, los plásticos, todo lo que afecta al calentamiento global, también tiene que ver con la industria y sobre todo con la industria láctea, porque la enorme cantidad de desechos plásticos, desde los biberones hasta los envoltorios, de las latas, de las cajas, el combustible que se utiliza para calentar, ya sea cualquier lugar del planeta que estemos hablando, ya sea gas, sea un aparato eléctrico o leña, todo el agua, un agua que en muchos lugares no hay acceso al agua segura, la cantidad de litros de agua que se utilizan para fabricar una lata de leche en polvo, realmente es un impacto planetario gigantesco, o sea que desde todo punto de vista, no solo desde la salud individual, sino de la salud del planeta también. O sea, amamantar realmente es una práctica que realmente puede cambiar el mundo y cambiar, bueno, revertir o contribuir a revertir el calentamiento global realmente. Hablando un poco del lado de mamá, si la mamá está sana, entonces su microbioma debe también estar sano, su tracto vaginal va a tener una composición ideal de bacterias, su leche también tendrá muchos nutrientes, pero muchas mamás no están sanas, muchas mamás tienen problemas de salud y cada vez más, porque, o sea, somos generaciones que han degenerado de alguna manera. Entonces, si una mamá no está muy sana, está bien amamantar, ¿no? O sea, que cualquier leche sea mejor que ninguna leche, ese es el lema. Absolutamente. Siempre
algo de lactancia va a ser mejor que nada de lactancia. La cantidad, digamos, los beneficios de la lactancia materna, podemos decir, para que se entienda bien, son dosis dependientes, es decir, a mayor tiempo, mayor la protección de todas las enfermedades de la vida pediátrica, ya sea que estemos hablando de una otitis, de enfermedades respiratorias, de las diarreas, del síndrome de muerte súbita, o sea, la protección de la lactancia es más conforme mayor tiempo el bebé recibe lactancia. Y así también los beneficios para la madre, o sea que a más tiempo, más beneficio. Entonces, aunque ese bebé reciba un poco de lactancia, poco tiempo, por el motivo que fuere, o aún una lactancia mixta, aunque reciba un suplemento o un complemento de otra leche, siempre va a tener el beneficio de recibir algo de leche humana. Eso para el bebé. Y para la madre, por supuesto que hay situaciones de salud de la mamá que pueden hacer que por algún motivo, un tiempo, ese bebé no pueda recibir el cuidado de su madre y además no pueda ser amamantado. Pero en general podemos decir que, salvo alguna situación, como puede ser el ejemplo que mencionaste antes, una mamá que esté consumiendo una droga oncológica o muy pocos medicamentos, los resumiría en los dedos de una sola mano, realmente están contraindicados para la lactancia materna. La enorme cantidad y mayoría de medicamentos, ya sean antibióticos para enfermedades banales, que cualquiera de nosotros recibe a lo largo de la vida, o alguna medicación habitual, no contraindican la lactancia y las mamás pueden continuar amamantando. Por supuesto que conforme la mamá pueda mejorar su salud, en este caso, y hablando de una nutrición saludable, o mejorar su intestino, su salud intestinal, digamos, colonizando su intestino con bacterias más saludables, por supuesto que eso va a beneficiar la salud de su hijo o hija actual o futuro, ¿no es cierto? Por eso es que es muy importante la salud de las mujeres jóvenes en edad fértil, porque luego van a poder tener embarazos más saludables y obviamente todo lo que hablábamos antes, ¿no? Y realmente esto tiene que ver en cuanto a la relación, porque el hecho también de las bacterias presentes en el intestino de la madre van a poder pasar anticuerpos a la leche del bebé. Por eso es muy importante, por ejemplo, si las mamás, en el caso de niños o niñas internados en un hospital o en una unidad de internación neonatal, el hecho de que las mamás estén en contacto con esas floras hospitalarias, hacen que esas mujeres puedan producir anticuerpos que pasan a su leche y esa leche luego, o sea, a través de la leche el bebé reciba los anticuerpos para los cuales su mamá estuvo en contacto. Es decir, la madre se pone en contacto con una bacteria resistente del hospital y el bebé está internado. Esa mujer, a través de su intestino, puede absorber esa bacteria, digamos, patógena, a través de las placas de Peyer, que son estructuras que están en la pared intestinal, que tienen una gran riqueza inmunológica y tejido linfático a través de los linfocitos. A partir de los linfocitos se producen anticuerpos para esa bacteria patógena, y luego a través de la sangre, esos anticuerpos llegan a la leche y a través de la leche pasan al bebé, o sea que el bebé puede recibir el producto que lo va digamos, a proteger por la bacteria a la que el bebé también está expuesto. No sé si fue clara la explicación, pero es sumamente interesante. Esto tiene que ver con algo que se llama eje entero mamario, o sea, a todo aquello que la madre haya estado en contacto incluso a lo largo de la vida y tenga anticuerpos circulantes para esas enfermedades, eso protege al bebé. Por eso decimos también que la lactancia es la primera vacuna, porque a través de la lactancia, a través de la leche humana, van a pasar anticuerpos de todas aquellas enfermedades a las que la madre, o gérmenes a los que la madre haya estado expuesta. Es sumamente interesante. Y la verdad, hablando también de la pregunta que me hacías antes, de los componentes de la leche humana, es muy interesante pensar en los determinados tipos de bacterias que pasan a través de la leche, porque, por ejemplo, digamos, el intestino del bebé
va a estar colonizado por o sea, va a tener un microbioma distinto según todo lo que rodeó su nacimiento, como dijimos antes, la contaminación ambiental que puede estar circundante, el estrés de la madre, la alimentación que la madre recibió, si la mamá recibió o no recibió, antibióticos, antiácidos que también cambian obviamente la flora, el pH y pueden cambiar la composición, la flora de la madre. Entonces eso va a conformar una flora del bebé. Y esa flora, digamos, transferida a través de la leche humana, va a tener una gran riqueza de gérmenes, de bacterias, como por ejemplo los estafilococos y lactobacillus y bifidobacterias, pero si el bebé no es amamantado, va a haber un aumento de bacterias patógenas, como pueden ser las Escherichia coli, y va a haber un aumento de la diversidad de las bacterias dentro del intestino del bebé. Y eso aumenta algo que se llama disbiosis, es decir, un desbalance del microbioma, un desbalance de las bacterias presentes en el intestino del bebé. Y eso predispone a determinadas enfermedades. Eso está demostrado que tiene que ver esa disbiosis con el desarrollo de algunas enfermedades, como por ejemplo las alergias, que están en relación con una disminución de los lactobacillus en el intestino del bebé, y la obesidad, esto que hablábamos de las enfermedades no transmisibles del adulto a largo plazo en la vida, está relacionado con la disminución también de las bifidobacterias. Entonces, que un bebé sea o no sea amamantado también altera, ¿no? Y puede predisponer la falta de lactancia a este desbalance de sus bacterias dentro del intestino, o sea que es realmente, bueno, muy interesante, muy vital. Sí, siempre pienso, y lo pienso mucho porque tengo mi vida como ejemplo. Yo nací por cesárea y fui amamantada como creo que 7 meses, algo así, y tomaba muchos antibióticos cuando era niña. Yo creo que algunos porque tenía que tomarlos y otros porque los médicos daban antes más las recetas de antibióticos, o sea, muy liberalmente. Y como adulta he tenido problemas de salud, o sea, me considero un ser humano no muy resiliente. Y lo digo con cariño, porque me quiero, pero lo digo, yo pienso, ¿no? Si no fuera por la tecnología de la modernidad, no sé si hubiera podido llegar a los 30 años. Entonces, siempre pienso, ¿cuál es el nivel de restauración que podemos alcanzar si hemos empezado la vida con desventajas, las desventajas siendo cesárea, antibióticos, no amamantados? Es muy interesante, ¿no? Pensar en cómo podemos cambiar el rumbo de nuestro camino, de nuestra salud, con la historia que tenemos. Entonces, yo decía que siempre lo he pensado, o sea, me pregunto, ¿no? ¿Cuál es el nivel de restauración del ecosistema anterior que podemos alcanzar si empezamos la vida con desventajas? Desventajas siendo nacidos por cesárea, no amamantados o no amamantados mucho tiempo, tomando muchos antibióticos cuando somos niños. O sea, yo creo que, claro, una persona puede llegar a la adultez y disfrutar de una buena salud, pero quizás que no va a ser una persona tan resiliente, tan fuerte como una persona que nació con ventajas en vez de desventajas. Es algo muy interesante. Sí, sí, comparto absolutamente. Por supuesto que creo que a partir de que tomamos conciencia, ¿no es cierto?, de la importancia de la salud a través de nuestra alimentación y de estar de alguna manera en concordancia con la naturaleza, y podemos poner dentro de nuestro cuerpo alimentos saludables, siempre tenemos la posibilidad de restaurar y de sanar, y bueno, inicialmente quien tenga
oportunidad, la posibilidad de brindar esta salud a sus hijos, a sus hijas, ¿no es cierto? Por eso creo que, bueno, cada vez más estamos tomando conciencia de la importancia y por supuesto que sí, que a partir de una alimentación saludable, que como siempre digo, no está en el supermercado, ni en ninguna cosa que esté enlatada o empaquetada o que venga dentro de un envoltorio, tratar de ir a los alimentos naturales y por supuesto, bueno, todo este conocimiento de las fermentaciones, porque eso obviamente tiene toda esa enorme ventaja que otorgan las bacterias que van a poder de alguna manera restaurar nuestro intestino, ¿no es cierto? De muchas maneras, restaurar nuestro intestino y brindarnos salud, porque bueno, más allá de un padecimiento específico, como puede ser una inflamación intestinal, o personas que ya tienen una enfermedad intestinal, un colon irritable, o una alergia, o lo que fuere, vamos a poder restaurar un intestino, digamos, con una flora más sana, y eso obviamente va a ser siempre ventajoso, ¿no? Sí, Me quedé pensando antes cuando me preguntabas de los componentes de la leche, que no mencioné algo que es fundamental y que hasta hace unos años no sabíamos cuál era la función, perdón, la función que cumplían, que son los oligosacáridos, que son pequeños azúcares, son, digamos, hidratos de carbono pequeños, de pequeñas cadenas cortitas, que están allí y que, como digo, hace algunos años atrás se sabía que estaban en la leche humana, que hoy se sabe que son más de 300 diferentes, y no se sabía cuál era la función que cumplían, porque no se absorben, porque están allí en la luz intestinal. Hoy sabemos que estos oligosacáridos cumplen una función fundamental y son nada más y nada menos que los prebióticos, son los elementos que nutren y de los cuales se alimentan esas bacterias, que son las bacterias que queremos tener en el intestino, que son las bacterias de la flora, digamos, del microbioma saludable. Entonces, la leche humana tiene la enorme ventaja de otorgar no solamente el probiótico, que es esa enorme carga de bacterias, sino que también le da el prebiótico, o sea, es prebiótico más probiótico, le brinda al bebé todo lo que necesita desde ese punto de vista, porque le da el alimento del cual la bacteria se va a nutrir, y juntos pasan al intestino del bebé. Y además tiene una función adicional, que eso es también muy novedoso, que está muy relacionado con el neurodesarrollo, porque junto el oligosacárido, esto forma parte, digamos, de un terreno de la investigación, ¿no es cierto? Pero oligosacárido más, o sea, prebiótico más probiótico, se unen a un elemento que es el ácido siálico, y eso tiene impacto en el neurodesarrollo y tiene que ver con digamos, el desarrollo neuronal, o sea, con toda una cuestión que obviamente favorece. Sabíamos desde hace muchos años que la lactancia materna mejora los test de inteligencia, da mejores resultados, digamos, en cuanto al coeficiente de inteligencia, prepara mejor a un niño en cuanto a su desarrollo cognitivo, y obviamente los resultados del neurodesarrollo son mejores, pero hoy cada vez más sabemos del por qué, ¿no es cierto? Y en esto nuestra flora intestinal tiene mucho que ver, el microbioma tiene mucho que ver. ¿No? Realmente es enorme las cuestiones, digamos, relacionadas a las nuevas investigaciones, ¿no? En este aspecto. He leído que el microbioma del niño, claro, es muy distinto al microbioma a un adulto, pero cuando el niño llega a los 3 años, su microbioma más o menos ya está, el ecosistema base, digamos, ya está establecido para el resto de su vida. O sea, más o menos va a ser el microbioma, el ecosistema que va a tener para toda su vida.
Y eso es interesante porque muchas personas siempre hablan de los bifidobacterium, hablan Ujú. mucho del bifidobacterium, pero bifidobacterium es un porcentaje muy chiquitito, creo, Ujú. en el microbioma del adulto, pero es un porcentaje muy grande, ¿no? En el microbioma de los niños. Sí, sí, así es. Por eso, como mencionaba antes, tanto las bifidobacterias como los lactobacillus van a estar muy presentes en gran cantidad en el intestino del recién nacido y del bebé alimentado por leche humana, y esto le va a conferir un microbioma estable y un microbioma saludable y con menos posibilidad de hacer una disbiosis, con todo lo que eso conlleva, digamos, en la salud del individuo adulto. Mientras que el bebé que no se alimente con leche humana va a tener una menor cantidad de bifidobacterias, una menor cantidad de lactobacillus, que también están relacionados con enfermedades como por ejemplo la alergia y la obesidad, y va a tener una mayor predisposición a desarrollar, por ejemplo, Clostridium, Escherichia coli y otro tipo de bacterias que son patógenas, ¿no? Potencialmente patógenas, o sea, va a haber una variabilidad de bacterias. Por eso, de allí que creo, y esto forma parte también de un terreno tal vez experimental, pero ahí es donde está nuestra posibilidad como individuos a lo largo de la vida de poder restaurar y beneficiar y sanar ese microbioma que estuviera alterado o que puede incluso producir una enfermedad, ¿no es cierto? Porque todas las enfermedades relacionadas con el colon irritable obviamente tienen que ver, o con enfermedades gastrointestinales, tienen que ver con estas alteraciones, ¿no es cierto? Y no solo en el colon, sino también lo que pasa dentro del intestino delgado, o sea, la enorme cantidad de bacterias presentes en el intestino delgado, ¿no? Sí, mucho menos, pero todavía hay mucha bacteria. Ah, sí, sí, porque muchas personas quieren saber qué tan estable o qué tan inestable es el microbioma, pero me he dado cuenta que la ciencia tampoco tiene la respuesta. No, es que sí, lo que ocurre es que, digamos, el equilibrio es muy, por eso digo, esto forma parte de terreno experimental, pero todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, no solamente la alimentación, sino, como decíamos antes, los antibióticos, los antiácidos, todo esto altera por periodos muy prolongados de tiempo. Y no solo eso, hay estudios muy recientes que muestran, por eso digo dentro del terreno de la investigación, que hay gran cantidad de genes que codifican la resistencia bacteriana en el intestino de los bebés. Esos genes que codifican la resistencia bacteriana tienen relación con otros genes que están también presentes en la madre. Por eso esto lleva a pensar o a concluir que es de alguna manera hereditaria la posibilidad de la información de la resistencia bacteriana, aunque ese bebé no haya estado en relación o haya recibido un antibiótico, sino que lo hereda de su madre, porque eso está presente en el intestino materno. Entonces, hasta podríamos pensar o conjeturar que hasta por generaciones podría ser transmitida la resistencia bacteriana de una generación a la otra a través de la rama materna, digamos, que somos a partir del embarazo, del parto y de la lactancia. O sea que en este caso estaríamos de alguna manera protegiendo, ¿no es cierto? Porque los estudios muestran que la resistencia a los antibióticos no solamente cambia, la presencia de antibióticos no solamente cambia nuestra flora en lo inmediato, sino que somos capaces de transmitir a nuestra descendencia resistencia a esos antibióticos, o sea, con todas las consecuencias que esto puede traer, ¿no es cierto? O sea que es muy interesante. Porque además no son solamente, creo hoy por hoy, los antibióticos a los que estamos, digamos, expuestos por una enfermedad, sino también todos los antibióticos presentes
en la industria alimentaria. Todo lo que es producción de aves, producción de leche, producción de carnes, la industria cárnica y la industria de la lechera utiliza gran cantidad de antibióticos en los en el ganado vacuno. Entonces, esto obviamente también se transmite a las personas cuando consumen esos productos, ¿no es cierto? O sea, no es solamente el antibiótico que recibimos como personas, siendo niños o adultos, sino que también lo que recibimos a través de los alimentos. Sí, da mucha pena porque, ok, uno de los temas que más me apasiona es la nutrición preconcepción, esta idea de preparar los cuerpos de mamá y papá antes de la concepción. ¿Por qué? Pienso que es una práctica milenaria y yo creo que es una práctica milenaria que tenemos que sacar del pasado y aplicarla al presente porque es una práctica tan importante y lo hemos olvidado totalmente. Ahora no pensamos en nuestra salud y luego nos embarazamos. Hay cada vez más parejas que tienen problemas en embarazarse. Aquí en Estados Unidos es un gran problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, y te dan una vitamina sintética, pero eso no es suficiente. O sea, lo ideal es sanar el cuerpo, preparar el cuerpo para la concepción. En las culturas tradicionales, yo creo que muchas veces para preparar los cuerpos de las parejas les daban alimentos muy densos en nutrientes y solían ser alimentos de origen animal. Alimentos como vísceras, hígado, alimentos con mucha grasa, con mucha proteína. Entonces, los alimentos de origen animal tienen un papel muy importante para jugar en nuestra salud y nuestra salud reproductiva. Pero digo, y dije hace un minuto, que da pena porque como estamos hablando ahora, hay muchos alimentos de origen animal de muy mal calidad. Es difícil para la gente encontrar carnes de pasto y gallinas de corral, así que justamente el tipo de alimento que necesitan, pueden encontrar ese alimento, pero no de buena calidad. Entonces, un alimento que debe ser pura medicina para preparar el cuerpo se vuelve un veneno y es algo muy... y no solo de las carnes, ¿no? Estamos hablando de una industria alimenticia, estamos hablando de todo, ¿no? Pero específicamente de ese tema de las hormonas y de los antibióticos, en estos temas estamos hablando de los productos de origen animal y son justamente los que necesitamos para preparar el cuerpo y son justamente los que a veces no tenemos acceso o fácil acceso a alimentos de calidad. No sé cómo es en Argentina, en Estados Unidos. Es más fácil ahora que antes encontrar carne de pasto y mantequilla de pastoreo. Hay un gran movimiento de comer de mesa a granja, de granja a mesa. Entonces es cada vez más fácil encontrar carnes de calidad. Pero no sé cómo es en Argentina, el país tan famoso por su carne. Sí, bueno, el tema es que esto que vos decís, tal vez producto de también de la moda, ¿no? Que hoy está muy en auge todo lo que es la alimentación, digamos, productos orgánicos, digamos, verduras orgánicas, pollos orgánicos y alimentos más saludables, pero también eso va de la mano con, se encarecen ese tipo de productos y quedan, digamos, al alcance solamente de algunas personas, porque son productos en general más caros. Lo ideal sería que todo esto más natural pudiera ser accesible a todas las personas, pero lamentablemente no es así, si bien digamos, digamos, cooperativas, agroecológicas, personas que se dedican a producir y comunidades, porque hay algunos lugares, aquí, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, algunos lugares que ya están como libres o intentan estar libres de agrotóxicos y de no fumigar, porque es un problema muy serio
Ujú. Hablo como ciudadana, ¿no? No soy experta en este tema, pero es un tema muy serio el tema de los agrotóxicos y de las fumigaciones y pueblos que están realmente bajo esta cuestión de la fumigación permanentemente y realmente es un tema muy grave en el mundo, creo yo, en muchos lugares del mundo. Eh, muy, muy complicado. Sí, es complicado, así que tener, o sea, es complicado y es muy fácil sentirnos, o para mí es muy fácil sentirme agobiada, como, ¿qué hago? Pero yo creo que cada persona tiene que esforzarse o sea, tiene que hacer lo mejor que pueda. Si no tiene acceso a carne de pasto, pero encuentra huevos de corral, entonces que compre huevos de corral, o que no, o sea, que cada uno haga lo mejor que pueda y esforzándose mucho y claro, con su presupuesto y todo, pero esforzándose mucho para comprar los alimentos de mejor calidad posible, porque así también creamos mercado, apoyamos a las pocas granjas que sí están haciendo las cosas bien y así podemos apoyarlas y que crezcan más proyectos. Absolutamente, porque además también es una cuestión de educación y conciencia, por eso creo que es tan interesante esto que vos hacés para llegar a mucha gente, porque de alguna manera digamos, la mercadotecnia, ¿no? Nos hace comprar o hace comprar a los niños, a los jóvenes, a las madres o a las personas que se ocupan de la economía del hogar, cosas en bolsas y en plásticos de colores que son caras y completamente carentes no solamente son, digamos, comida, como llamamos comida chatarra, sino que además son cosas que no tienen ningún tipo de valor nutritivo. No solamente hacen mal, sino que tampoco otorgan ninguna nutrición. Con lo cual, todo ello tampoco es barato, son cosas que son caras, entonces poder de alguna manera generar conciencia y educar a la sociedad para que pueda invertir el dinero del consumo alimentario adecuadamente, ¿no es cierto? Sí, y que la gente joven lo haga, porque la gente joven, ellos son los futuros papás, y si los futuros papás son más sanos, entonces los futuros bebés son más sanos, y así la futura humanidad es más sana. Así que las cosas no están bien, así que hay muchas cosas muy bonitas que podemos por hacer. Absolutamente, absolutamente. Además, todo creo que tiene una coherencia en cuanto a que no es solamente cómo preparamos nuestros alimentos, cómo compramos nuestros alimentos, luego qué hacemos con los desechos. Yo te contaba, o sea, no tengo un gran espacio verde, tengo una terraza en realidad porque vivo en una ciudad y estoy rodeada de cemento, pero el hecho de hacer, aunque sea el compost, con los desechos orgánicos de la casa, en unos cajones, o tener una pequeña huerta en macetas, buscar alguna forma, ¿no? Aunque sea pequeña, pero para poder de alguna manera embellecer nuestra vida y mejorar un poco digamos, todo el ambiente, ¿no es cierto?, que nos rodea. Creo que eso nos hace mejores personas. Sí, sí, yo lo creo también. Bueno, doctora, ¿hay algo más? O sea, como quieres dejarnos con algunas palabras sabias sobre la vida, sobre la lactancia, sobre el universo, cualquier cosa, para terminar nuestra conversación. Bueno, cómo no. Sí, digamos, decir que la lactancia forma parte del ciclo reproductivo de las personas, forma parte del ciclo reproductivo de la mujer, y que, digamos, no olvidar, o sea, que esto, más allá de que por supuesto es una elección de la mamá, amamantar, es un derecho para la mujer amamantar y es un derecho para el bebé recibir lactancia materna. Y que la lactancia, el amamantamiento completa el ciclo reproductivo, que hay un tiempo dentro del útero, un tiempo de gestación, y luego hay un tiempo que podríamos llamar de exterogestación, que se completa como si fuera una placenta externa dentro de la panza, por fuera de la panza, o sea, una exterogestación fuera del útero, y eso se logra a través podríamos equipararlo como ese cordón umbilical que se extiende a través de la lactancia, ¿no? Entonces, pensarlo como un todo, como algo que de alguna manera el ciclo es allí donde se completa.
más allá de que la modernidad nos haya hecho creer que podría ser reemplazable con otras leches, bueno, ya sabemos que a la luz de todos estos conocimientos, en nada se parece una leche que no es la leche humana, no se parece en nada con una leche de otra especie. Por eso es que es importante siempre recordar que cada bebé con cada mamá con su leche específica para la especie, o sea, la leche especie específica que está diseñada para la especie. Siempre me gusta decir que la lactancia y la leche humana son un regalo de bienvenida al mundo, porque en ello se concentra de alguna manera toda la sabiduría evolutiva del ser humano y es el mejor alimento que el bebé pueda recibir al inicio de la vida. Ujú. Qué bonito. Ojalá que muchas jovencitas estén escuchando esta conversación, porque ellas van a poder cambiar el mundo pariendo niños sanos y dándoles su oro, su oro líquido. Así que muchas gracias. Le agradezco mucho, mucho, mucho su Bueno, tiempo. muchísimas gracias, Katy. El gusto fue mío realmente y bueno, agradecerte y felicitarte por todo esto que haces. ¿Eh? Un placer. Muchas Mucha, gracias. mucha fuerza, fuerza en tu camino, porque es Bueno, importante. muy bien, hasta Chao. luego. Chao.